El Señor Jesús dijo que falsos cristos nos engañarían en los últimos días. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Amén. Los pastores suelen declarar falsa toda afirmación del regreso del Señor. Y la venida del Señor encarnado sería un falso Cristo. Sí. ¿En qué se basan para decir que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús? Sí, háblenos de eso, por favor. Tu pregunta es importante. El mundo religioso no estudia el camino verdadero por este fragmento de la Biblia. Así es. Creen que es falso que el Señor venga encarnado y que eso es solo un engaño. ¿Pero eso no es arbitrario? Es cierto. Tiene razón. ¿Qué anunció el Señor Jesús? Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Díganme, ¿todos creen que el Señor volverá? Claro que sí. Es lo que más queremos. Sí, hemos esperado desde hace años. Lo estamos esperando. Si todos creen realmente que el Señor volverá, ¿por qué no estudian el camino verdadero? ¿Por qué no buscan la voz de Dios? Si están atentos a la voz de Dios, entonces, ¿por qué temen los engaños de los falsos cristos? Si no reciben al Señor por temor a un falso Cristo, ¿no es como dejar de sembrar por miedo a los pájaros? ¿Acaso una persona así no es una virgen insensata? Exacto. ¿Ahora pueden ver la raíz del problema? Los pastores decían que toda noticia de la venida del Señor es falsa. ¿Acaso creen los pastores que volverá el Señor? ¿Realmente anhelan su aparición? Muchos solo escuchan las palabras de su pastor, lo que es de necios. No podrán recibir al Señor. Correcto. Ahí tienes razón. Hemos sido un poco necios. Pero es razonable lo que ellos dicen, así que hemos de escucharlos. Es así. Díganme, ¿creen en el Señor o en sus pastores? En el Señor, por supuesto. Si creen en el Señor, ¿por qué se esmeran en escuchar a sus pastores y ancianos y no aceptan ni obedecen las palabras del Señor? ¿Qué quieres decir con eso? Sí. Explícate. Esto dijo el Señor Jesús. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayáis. O mirad, Él está en las habitaciones interiores, no les creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Sus palabras aclaran cómo reconocer a los falsos cristos. El signo más claro de un falso Cristo es que engaña por medio de grandes milagros y prodigios. Como ellos no tienen verdad, solo pueden imitar la obra de Dios y engañar mostrando señales y prodigios. Amén. Pero las palabras del Señor también aclaran cómo volverá Cristo. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. El Hijo del Hombre llegará en los últimos días. ¿Quién es Él? Es Cristo encarnado. Correcto. Exacto. Exacto. Decir Hijo del Hombre significa que nacerá de seres humanos y tendrá una humanidad normal. Igual que el Señor Jesús encarnado. En apariencia parecía una persona común y corriente, pero su esencia era la de Dios encarnado. Sí. Podía expresar la verdad y le otorgó a la gente el camino de la vida. Amén. Entonces, para saber si alguien es Cristo, solo hay que fijarse en si puede expresar la verdad. Bien Tiene dicho, es lógica. una nueva perspectiva. El mundo religioso solo habla de cuidarse de los falsos cristos y no de cómo recibir al Hijo del Hombre, la aparición del Señor. ¿No sacan las palabras del Señor fuera de contexto y las tergiversan? Así es.
no engañan e impiden adrede que la gente reciba al Señor bajo la consigna de guardarse de los falsos cristos? Es un truco de Satanás. Es así realmente. Sí, en es realidad es un terrible. truco de Satanás. Dios Todopoderoso vino en los últimos días, no a mostrar señales y prodigios, sino a expresar la verdad y a realizar la obra del juicio para purificar y salvar a la gente. Amén. Esto prueba que Dios Todopoderoso es el Cristo de los últimos días y el regreso del Señor Jesús. Amén. Es muy clara esta enseñanza. Tienes razón en esto. Ahora sabemos distinguir a los falsos cristos. Quienes imitan al Señor Jesús con señales y prodigios son los falsos. Solo el verdadero puede expresar la verdad. Cierto. Este es un método excelente. Sí, ¿Por qué no lo tuvimos claro antes? exacto. El Señor Jesús dejó claro que los falsos cristos muestran señales y prodigios. Qué pena que, tras leer la Biblia tantos años, no lo entendiéramos. La leíamos para nada. El camino verdadero no se estudia según conceptos humanos. La clave es saber oír la voz de Dios. Cierto. Según el Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Se repite 7 veces esta frase. Es evidente la importancia de esta frase. Decidí aceptar a Dios Todopoderoso porque descubrí que sus palabras son la verdad, que tienen autoridad y poder, y que nadie podría decir tales cosas. Así comprobé que estas son las palabras del Espíritu Santo y la voz de Dios. Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús, lo que cumple plenamente esta declaración. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Amén. Aceptar a Dios Todopoderoso significa ser conquistado por las palabras de Dios, ser juzgado y reprendido, recibir esclarecimiento en medio de la necia terquedad y ver la luz en medio de la niebla. Esto lleva a la gente cara a cara con Dios a medida que lee la palabra de Dios. Puede que no lo entiendan los que no hayan leído la palabra de Dios Todopoderoso. Les pondré un ejemplo. En la era de la ley del Antiguo Testamento, tras las pruebas, Job oyó la voz de Dios y dijo: He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto es lo que se siente al oír la voz de Dios. Pues Dios es la verdad, el camino y la vida. Solo alguien que exprese la verdad y realice la obra de juicio y purificación es la aparición de Dios. Los que no pueden expresar la verdad ni realizar el juicio son falsos cristos. Eso es indiscutible. Así es. ¿Creen que un falso Cristo puede expresar la verdad? No. ¿Por qué no? Ni idea. Porque la esencia de un falso Cristo es la suplantación por parte de Satanás. No tiene ninguna verdad y desde luego no puede expresarla. ¿Alguien del mundo religioso es capaz de expresar la verdad? No. Por supuesto que no. ¿Puede expresar la verdad algún ser humano? No. Por supuesto que no. Solo el Hijo encarnado del hombre puede expresar la verdad y realizar la obra del juicio en los últimos días. Amén. Para engañar a la gente, los falsos cristos recurren a señales y prodigios o a difundir herejías y falacias. Por muy capaz que sea Satanás, no tiene verdad y solo puede hacer esas cosas. No puede crear ni un mosquito, pero se atreve a suplantar a Dios y a Cristo. Esto es lo que supone ser un falso Cristo. Sí. Podemos discernir al Cristo verdadero de los falsos según si pueden expresar la verdad. Este principio es el más preciso y elevado. Amén. Es correcto. Y concuerda con las palabras del Señor. El Señor dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Correcto. Solo hay un Dios. Él es el creador. Y el politeísmo es una falacia. Solo Dios puede expresar la verdad. Esto es concluyente. Así es. Dios Todopoderoso ha expresado millones de palabras, toda la verdad, para que se convenza todo el mundo
¿No es esta la aparición y obra de Dios? Sí, así es. Si no lo creen, lean las palabras de Dios Todopoderoso. Lean todas las palabras de Dios Todopoderoso y se convencerán. Sí. Dios Todopoderoso expresa muchísima verdad. Y si la gente aún no entiende qué es la aparición y obra de Dios, es sumamente necia. Está ciega, irremediablemente ciega. Ciega sin esperanza. Es verdad, qué ciego he sido. Todos hemos estado ciegos. Después de esta enseñanza, ya lo entiendo. Para estudiar el camino verdadero, veamos si las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad. Y así sabremos si el Señor Jesús ha regresado. Así es. Esta es la clave para reconocer al Cristo verdadero. Leamos las palabras de Dios Todopoderoso. Léenos, por favor, queremos Léenos, por escuchar favor. más.